¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 8. La oración conforme a la voluntad de Dios. La oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué vemos en la imagen? Un grupo de personas, como dijo el Señor, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre y se pongan de acuerdo sobre cualquier petición que hicieren, yo lo concederé para que su gozo sea cumplido. Entonces vemos asociarnos con otras personas que también son cristianos, porque no es bueno que el hombre esté solo, y están fundamentados cada uno sobre ¿qué más vemos ahí en la imagen? Sobre la palabra de Dios. Cualquier cosa que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Hemos descubierto que lo que muchas veces nos acerca a Dios es el quebrantamiento. Es cuando tenemos problemas, cuando oramos y hasta venimos a la iglesia. Pero si no existe un quebrantamiento, es muy fácil que caigamos en tentación. Es muy fácil que andemos por ahí como cabras locas. Ni siquiera estudiamos nuestra Biblia hasta que nos llenamos de problemas, así como que por un ratito nos dura la fidelidad, por un ratito, y después como que se solucionan un poquito, ni bien, pero sí un poquito, y otra vez volvemos a las andadas. Entonces, Dios en su providencia ha provisto por amor a nosotros quebrantamientos. El quebrantamiento es parte de la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, Él prefiere quitarnos el empleo, quitarnos el novio, quitarnos el coche, aunque sea por un tiempo, que perdernos en el infierno. ¿Por qué? Porque Él ve nuestros corazones, Él ve hacia dónde estamos conduciendo nuestros pasos, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo se llama si Dios te bendice? Providencia de Dios. ¿Y cómo se llama si Dios te quebranta? Providencia de Dios. En estos términos, ¿podríamos considerar que el quebrantamiento es una bendición? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es mejor estar un día en los atrios de la casa de Dios que 1000 días en las moradas de maldad. Y es mejor entrar tuertos en el reino de los cielos que enteros en el infierno. Entonces, este quebrantamiento es un llamamiento de Dios. Es algo así como una llamada de atención para que nos consagremos, para que crezcamos en nuestro ministerio, en nuestro conocimiento, en nuestro servicio, en nuestro dar a otros, porque muchas veces nosotros nos estancamos en un sistema que ya no nos deja crecer en Cristo. Ya voy al trabajo, me canso rete harto, regreso a mi casa, me pongo a ver series, ceno, me duermo, me levanto, corre, vete al trabajo. ¿Y la oración? ¿Y el estudio del capítulo que teníamos que haber leído cada día?
Y espérate, a veces vienen los días de reunión y no venimos. ¿Por qué? Porque tuve visita, porque estaba enojado, porque estaba enfermo, no vinimos. Y de ahí hasta el siguiente día de reunión le estamos dando lugar al diablo. Y después ahí andamos: ay Señor, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo carencias? ¿Por qué me siento enfermo y no me encuentran cuál es la razón de mi enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, es parte de un llamamiento de Dios, porque a veces somos como el mulo, perdón, porque así lo dice la palabra, sin entendimiento, que si no le pones cabestro y freno, no te obedece. Nosotros fuimos llamados para servir, fuimos llamados no solo para reunirnos, no solo para ser mejores personas, más bondadosos, generosos, amables, pacíficos, sino para enseñarles a otros y predicarles a otros. Pero a veces estamos tan ensimismados en nuestro sistema, nuestra costumbre, nuestra rutina, que no nos damos el tiempo para crecer. Y esta providencia de Dios nos llama para que podamos nosotros seguir ese proceso de crecimiento que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Dios al hijo que ama disciplina, pero no somos hijos nomás por bonitos, somos hijos para ocuparnos en las cosas que su hijo se ocupó. ¿Y en qué se ocupó su hijo? Pues en predicar, en enseñar, en echar fuera a los demonios, en sanar los enfermos, en visitarlos. Pero a veces nosotros nos sentimos tan cansados, tan comprometidos con otras cosas, con la familia, con los amigos, que para otras cosas sí tenemos tiempo. Podemos pasarnos 3 horas viendo Netflix y no podemos pasarnos 20 o 30 minutos estudiando el capítulo de la Biblia que nos toca. Y no nos hemos involucrado en ministrar a un grupo de personas la palabra, porque se nos ha hecho fácil decir: ay, nadie quiere oír, nadie quiere venir, pero no les hemos predicado y mucho menos hemos intercedido por ellos e invitarlos a que vengan con nosotros o nosotros ir con ellos para hacer algo por sus almas. Hacer algo por el alma de otro es hacer algo por nuestra propia alma, pero no lo vamos a entender si no nos quebranta el Señor. A través del quebrantamiento, Dios nos confirma su existencia, su amor, su fidelidad. Nos muestra su benignidad. Cuando venimos, Dios nos muestra que Él nos perdona, que Él está dispuesto a restaurar lo que nos robó el saltón y el revoltón. Y nos promete que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿habremos aprendido la lección? ¿Cuál era la lección? Tienes que crecer. Tienes que crecer en tu ministerio. Somos obreros en la mies del Señor, pero decimos sí y no vamos. Entonces es importante que digamos sí y que digamos amén a la disciplina del Señor. Los quebrantamientos no son para nuestra destrucción, no son con ira de parte de Dios, son con amor. ¿Por qué? Porque Él te puso para crecer. Amén. Entonces vamos a comprobar su benignidad si comenzamos a obedecer. Vuelve uno a venir a la iglesia, las cosas se comienzan a componer otra vez. ¿Y dónde está la falla? En la falta de fidelidad, en la falta de constancia de parte de Dios o de parte de nosotros. ¿Saben qué nos está enseñando el Señor a través de estas espinas que tiene el quebrantamiento? Que estamos exponiendo nuestra salvación. Que si seguimos así en esta mediocridad, nos exponemos a ser tibios, a ser hallados tibios cuando el día del Señor llegue. ¿Y qué va a pasar con los tibios? Van a ser vomitados, se van a quedar a tribulación. Y si aquí sin tribulación nos ha costado trabajo crecer y comprometernos, imagínense en la tribulación.
Y por eso es que el Señor nos tiene que disciplinar. En Hebreos capítulo 13, versos del 11 al 13, dice el verso 11: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que Jesús sanó, resucitó o alimentó murieron? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos volvieron a tener hambre, sueño, tener que pagar su renta, envejecer, enfermarse? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuál es la ganancia entonces de comprobar un milagro de Dios? Entrar en el reposo de Dios. Y mientras no crean, no entran en esta gracia. Mientras no se arrepientan, mientras no reciban fe para obedecer y crecer, no van a tener paz. Siempre va a haber cosas que les falten, siempre van a haber cosas que les tengan que ser quitadas, porque esas cosas les sirven para lo malo y no para lo bueno. En lugar de usar ese coche para servir a Dios, lo usamos para alejarnos del servicio a Dios. En lugar de usar ese dinero para bendecir la obra de Dios, lo usamos para nuestro propio confort. Y Dios no tiene nada en contra de que uses tu coche, porque Él te lo dio para que lo uses. Pero sí, no quiere que te pierda, ni que te pierdas. Y por lo tanto, en el tiempo de la gracia, otra manera de manifestar Dios su ira es no dándote paz. Mientras no estés en la fidelidad, en el propósito para el cual Dios te salvó y Dios te ha bendecido, no vas a entrar en el reposo. Vas a volver a tener hambre, vas a volver a tener sed, vas a volver a enfermarte. Y estas cosas nos van a ayudar ¿a qué? A buscar de Dios. ¿Me explico? Ahora, cuando yo lo busque, ¿ya no me voy a enfermar? Sí, pero ¿para qué me va a servir? Para buscar más de Dios. Entonces, que el quebrantamiento no sea por causa de mi desobediencia, sino que Dios quiere llevarme como a Job a una gloria mayor. A Job le sobrevino el mal no porque él descuidó algún ministerio, sino porque Dios lo quería llevar a una gloria mayor. Igual te voy a decir, si nos ponemos las pilas, Dios nos va a llevar a una gloria mayor. Pero hay algo que Dios no quiere que tú pierdas de vista: que el propósito de nuestra salvación es que cuando volvamos juntamente con Cristo a reinar sobre la tierra durante 1000 años, tú y yo prediquemos, enseñemos la justicia a las multitudes. Y si hoy no estamos entrenando, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el punto. Es por fe para que sea por gracia. Podemos ir de gloria en gloria, o retrasar o incluso abortar el proyecto de Dios para nuestras vidas. Tú puedes ir de gloria en gloria. Puedes ser alguien que tus discípulos ya tienen también sus propios grupos de discípulos, y eso te va a hacer sentir muy bien. O puedes ser alguien que no tienes grupo de discípulos, y eso no te debe dejar sentir bien. ¿Por qué? Porque fuimos salvos
para esto, para involucrarnos de alguna manera en la salvación de otras personas. Dice el Señor: den de gracia lo que han recibido de gracia. Y no vivan solo por las cosas materiales. No me busquen solo porque tienen problemas en el trabajo, porque tienen problemas sentimentales, porque tienen problemas con su economía. No me busquen solo por eso. Sí, búsquenme por eso, pero sobre todo búsquenme pidiéndome las almas. Búsquenme pidiendo denuedo para que prediquen con contundencia y que las personas los escuchen y se puedan salvar. No pueden estar ustedes indiferentes a un destino que le espera a la gente de este mundo en ese quebrantamiento de la tribulación. Y si se ponen la marca de la bestia, hasta en el infierno van a terminar. Vivimos tiempos de gracia en los que la ira de Dios se manifiesta con benignidad, como lo acabamos de ver, con paciencia, con longanimidad, aguardando que los hombres se arrepientan. Se entiende que los que se deben arrepentir son ellos, que nosotros debiéramos andar en el camino, la verdad y la vida, el cual es Cristo. Pero ¿qué va a pasar si los que se tienen que arrepentir somos nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos? No tienen ninguna esperanza. Entonces es esto lo que ocasiona la disciplina de Dios sobre nosotros que somos sus hijos. Y mientras ese día de que le sirvamos, escuche lo que voy a decir, con fidelidad, mientras ese día que le sirvamos a Dios con fidelidad no llegue, no vamos a entrar en el reposo de Dios. Aunque tengamos coche, tengamos casa, tengamos matrimonio. El que quería matrimonio y lo tiene, ya no siente lo duro sino lo tupido. Creíamos que era nomás de tener el coche y ahora el mantenimiento y los pagos, y que tuviste un accidente y el seguro y las mensualidades. No es nada más de querer, es que no hay reposo para aquel que no ha obedecido al proyecto de su salvación. Beso la mano que me disciplina. Beso la vara con la que Dios me está corrigiendo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que perder esto me hace recapacitar y decir: híjole, ¿qué hice? Pues nada, no hiciste nada por eso. Si lo hubiera perdido y estuviera en el camino, tendría paz, estaría en el reposo. Pero si lo perdí y no estoy en el camino, no tengo paz. ¿Me explico? O sea, nos puede pasar lo mismo. Me puedo enfermar, pero voy a tener paz. Pueden correrme del trabajo, pero voy a tener paz. Pero si tengo todas esas cosas y no estoy en obediencia con Dios, no tengo paz. No sé cómo resolver, porque esos problemas en mi percepción se vuelven más grandes de lo que en realidad son. Pero cuando yo tengo paz con Dios, esos problemas son escarabajos que digo: ya pasará, porque estoy en el camino, estoy en la verdad, estoy en la vida, estoy creciendo. Si yo tengo una estatura pequeñita y viene un problema grande, bueno, yo digo: ay, qué gran problema. Pero si yo he crecido y viene un problema grande, digo: oh, un problema. Y si yo he crecido mucho y viene un problema, digo: oh, un pequeño problema. ¿Se da cuenta que el problema es el mismo? Sí. ¿Qué es lo que cambia? La óptica. ¿Dependiendo de qué? Del crecimiento que hay
en nosotros, y a muchos de nosotros, hasta que no lo saluden, le parece un gran problema. Ya no tiene paz, ya no durmió. Que lo hayan visto feo, que no lleguen, esas cosas le afectan y le alteran a uno mucho cuando uno es pequeñito. Así que no es que no vayan a venir persecuciones, ni quebrantos, ni problemas, ni injusticias, ni impiedades. Esas cosas vendrán, pero yo tendré paz que sobrepasa todo entendimiento. Entraré en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque he aprendido que los quebrantamientos son parte de la providencia de Dios, son parte de la benignidad de Dios, que me permiten arrepentirme. Y arrepentirme me permite conectar con Dios, volverme del error de mi camino y comenzar a hacer las cosas que Dios preparó para que yo anduviera en ellas. Sigue diciendo este pasaje: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es la razón de no creer a Dios? No creer en Dios, creer a Dios. Si lo podemos conocer, número 1, por medio de sus obras. Número 2, por medio de su fidelidad. Y número 3, por medio de su palabra. ¿Cuál es la razón para no creer en Dios? El corazón malo de incredulidad. Es decir, el corazón es el órgano con el que se cree, y la boca es el órgano que nos deja ver de qué está lleno el corazón. La boca es el órgano creativo. Y cuando vienen los problemas, a veces uno acusa, a veces uno reniega, a veces uno maldice. Entonces, yo creía que mi corazón, porque digo amén y porque vengo a la iglesia, estaba lleno de Dios. Pero lo que realmente deja ver lo que hay en mi corazón es lo que digo cuando vienen los problemas. Y yo muchas veces maldigo, muchas veces acuso, muchas veces culpo, muchas veces me quejo. Entonces, ahí hay un corazón malo. Ahí hay un corazón que se ha dejado afectar por el mundo y que no se ha dejado llenar por la palabra. Porque las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. No estoy lleno del espíritu, y por sus frutos se conoce el árbol. Y el primer sensor que nos permite ver que hay algo mal en el corazón de ese hermano, de esa hermana, son sus palabras. No el amén y aleluya aquí en la iglesia, sino cuando hay problemas. Los seres humanos fuimos todos creados para creer, todos, también los incrédulos, o que les decimos incrédulos. Pero cuando el corazón es malo, ellos creen en el Dios no vivo. Ahí dice, se apartan del Dios vivo y creen en el Dios no vivo. ¿Cuál es el Dios no vivo? El Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla. Ellos son muy dados a la idolatría, pero no solamente una idolatría de esas imágenes que están colgadas, porque a veces también nosotros somos idólatras. ¿Cuándo? Cuando le damos más. ¿A qué recurres tú cuando estás en problemas? A la bebida, a la televisión, a la pornografía, al adulterio. Me voy con mi novio, con mi novia, a dar la vuelta para olvidarme, para desestresarme. Eso es idolatría. Eso es el Dios no vivo. El corazón malo de incredulidad engañó a esa persona, como Satanás a Eva, haciéndole creer que no es malo lo que Dios prohíbe. Y entonces esa persona se aparta del Dios vivo, aunque sea por un momento, para gratificarse, complacerse
con el Dios no vivo. Sí creemos en Dios, pero no un Dios que está vivo, que habla y que nos reprende. Que creemos más bien en un Dios como un ídolo. Espero haberme explicado. Mire, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué haga? Váyase a celebrar con sus amigos, cómprese una de Don Julio, haga una taquiza y celebre una fiesta, invite a todos para presumirles que usted está alegre, que usted está bien. ¿Qué dice? Si está alguno alegre, cante alabanzas. Eso es servir al Dios vivo. Otra cosa es idolatría, es apartarse del Dios vivo para servir al Dios no vivo. Y eso que había sido una bendición va a ser una pérdida. ¿Por qué? Porque celebraste con ellos en lugar de hacerlo al modo de Dios. Canta alabanzas. ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. Ah, no, yo estoy triste y me quejo. Estoy triste y me emborracho. Estoy triste y me duermo. Estoy triste y me pongo a ver la tele. Estoy triste y como. O estoy triste y no como. Cualquier cosa que hagas es idolatría. Lo que tú tienes que hacer cuando estés triste, ¿qué es? Orar. Y cuando estés alegre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cantar alabanzas. La Biblia es el manual para el ser humano, el manual del fabricante. En la Biblia está lo que tú tienes que hacer para estar en el camino, la verdad y la vida. Entonces, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya entre nosotros uno como los 9 leprosos que vinieron un día con el Señor 10 y le dijeron: Señor, sánanos. Y el Señor los sanó. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? Y los otros 9, que no seamos uno de esos 9. Porque Dios es bueno, porque Dios perdona, porque Dios vuelve a dar oportunidad. Pero muchos, cuando volvemos a ver tiempos de refrigerio, nos volvemos a salir del camino, la verdad y la vida. Dejamos de crecer y comenzamos a refugiarnos en el Dios no vivo. Estamos alegres porque nos aumentaron el sueldo. Vente, mami, vámonos al restaurante. Vénganse, compadres, vamos a hacer una fiesta, una carne asada de fin de semana. ¿Está mal? Dice, canta alabanzas. O sea, ¿estás alegre? Canta alabanzas. Pero si hiciste todo eso y no cantaste alabanzas, no le diste gloria a Dios, no le diste lo que es del Señor en tu acción de gracias, pues entonces tú mismo estás provocando que se cierre esa puerta. Necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, y no volver a hacer las cosas de los que recién están empezando. Esas cosas, esas fallas, esos pecados los entendemos de gente que no tiene fe, de gente que recién está empezando a ser cristiana. Pero los que ya tenemos más tiempo, tener esa clase de fallas no es correcto. Y Dios no va a dar por inocente al culpable, no porque esté enojado. Les repito, es ira de Dios en tiempos de gracia. Se manifiesta con benignidad, y parte de esa benignidad es el quebrantamiento. Pero tú debes entender el quebrantamiento, no nada más sentirte víctima. Ay, me pasó, me quitaron, me hicieron, me traicionaron, me corrieron, son injustos, pusieron. Mira, deja de quejarte y examínate en el espejo de qué es lo que se espera de ti a estas alturas de tu vida cristiana. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás como alguien que está recién empezando otra vez? ¿O debieras ya ser maestro? ¿No dice así la Escritura? Algunos de ustedes tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo, debiendo ser ya maestros. Ese es el punto.
A veces estamos tristes y nos refugiamos en el psicólogo. El psicólogo, si tú vas y le dices, me voy a separar, dice, está bien, sí, sepárate, es lo mejor, lo más sano para ti. Me voy a volver a juntar, sí, es lo mejor, es mejor que te juntes porque no debes de sufrir. O sea, te va a dar por tu lado. Cristo no. Cristo te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a que tomes la actitud correcta, que tomes tu cruz y sigas a Cristo. Entonces, a veces nos refugiamos en el psicólogo, a veces es en el antidepresivo, o al revés, en el estimulante. O sea, hay los que están tan decaídos que se les receta un estimulante para que le dé para arriba. Nos refugiamos en la bebida, en la comida, en la comadre, en el amante. Todo eso es idolatría, es apartarse del Dios vivo. Y termina este pequeño pasaje con este verso que dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día. Queridos, si estás viendo que tu hermano se está enfriando, que está faltando, que está haciendo cosas indebidas, no digas, yo no me meto en problemas. No, acércate, habla con él, tú y él solos, y hazlo volver del error de su camino. En lugar de darle un mal consejo, usa condón, porque estoy viendo que andas haciendo. En lugar de dar un mal consejo, dile, deja de fornicar. ¿Me explico? Es arrepentimiento, no psicología, no remedios farmacéuticos, es oración. Es que me siento mal. ¿Ya hiciste oración? Sí, pero a ver, déjame orar por ti. ¿Hay algo emocionalmente, algún pecado que tú creas que Dios pueda estar tratando contigo, que quiera tratar contigo, algo de lo que te tengas que arrepentir? Bueno, pues fíjate que tengo un resentimiento con una persona que se acercó a mi familia últimamente. Entonces ya salió el peine. No es tanto una enfermedad causada por virus o bacterias, sino Dios quiere tratar contigo para que tu corazón sea limpio de resentimiento, de temor, de celos, de inquietud. Dice, juré en mi ira que no entrarán ¿en qué? En mi reposo. Dios quiere que entres en el reposo de Dios, con esa o sin esa visita, con ese coche o sin ese coche, en ese trabajo o en otro trabajo, que tú tengas paz. Que si tienes que pasar por las aguas, no estés con el temor de que te van a negar. O que si tienes que pasar por el fuego, no temas que la llama va a arder en ti, como Daniel. Si te echan al foso de los leones, pues que te echen. ¿Cuántos leones mordieron a Daniel? Ninguno. O como los amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego. ¿Qué le hizo la llama? Nada. ¿Por qué? Porque estaban en el reposo de Dios. Fueron echados al horno de fuego, sí, pero estaban ¿en dónde? En el reposo de Dios. En la obediencia hay bendición, pero si no hay obediencia, no hay paz. Ese es el punto de la enseñanza de esta mañana. Exhórtense los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay gente que se ha endurecido. Nosotros vimos y supimos y nos platicaron que se andaban yendo a los encuentros y no los detuvimos, no les dijimos nada, no hicimos nada para que no se fueran. Y esa persona se fue endureciendo hasta que se partió. Y ahora son mormones, y ahora son testigos de Jehová, y ahora son mundanos. Y todavía nos consolamos diciendo, todas las religiones son buenas. Tú necesitas crecer en tu conocimiento de la Biblia. ¿Cómo se te ocurre pensar a estas alturas que todas las religiones son buenas? ¿Y cómo se te ocurre decir que no eres guarda de tu hermano? ¿Yo qué tengo que andarle diciendo? Que le diga al pastor, esos son problemas de ellos.
Querido, si alguno ve a su hermano cometer pecado, razone con él, hable con él, avísele al pastor: hermano, ya hablé con fulanito de tal y no quiere entender. Entonces el pastor verá qué hacer. Pero si vemos y no hacemos, nosotros mismos nos hemos vuelto como el ídolo, que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos encontrado refugio en la propia idolatría. Hemos dejado al Dios vivo en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Como les dije, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos alegres? Hacer fiesta, invitar a los amigos, cantar alabanzas. Y si estamos tristes, hacer oración. Y si vemos a un hermano que está enfriándose, que está endureciéndose por el engaño del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Exhortarlo, interceder por él, dar el pitazo al pastor: pastor, ya hablé con el hermano. O sea, no es el chisme, ya hice, ya oré y ya hablé con él, pero no me hace caso. Yo se lo paso, ya hablé. ¿Y qué le dijiste? Pues así. ¿Y qué te dijo? Pues así. Ok, gracias, vamos a estar orando y yo te digo lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer. Esto es nuestro trabajo como cristianos. Queridos, si un día te machucas el dedo y se te queda colgando, ¿qué haces? ¿Lo dejas así? ¿Qué haces? ¿Haces algo para ligarlo? Igual, así nos deben doler los hermanos, porque son miembros del mismo cuerpo. Pero ¿se acuerdan cuando aquel joven de la iglesia de Corinto tenía relaciones con la madrastra? Que Pablo regaña a los ancianos de la iglesia porque viendo se hicieron de la vista gorda. Es más o menos lo que estamos hablando ahorita. Les dijo: ustedes están envanecidos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y toda la iglesia se había dado cuenta y nadie sabía juzgar entre sus hermanos. No había uno que le pudiera decir al muchacho: hey, muchacho, estás mal, estás exponiendo tu vida al infierno. Ahora, fíjense bien, viene Pablo y les dice: la disciplina que ese muchacho se merece es ser cortado de la comunión de la iglesia y ser entregado a Satanás, al quebrantamiento. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Qué le ocasionó el ataque de Satanás a Job? ¿Qué le ocasionó? Arrepentimiento, ¿no? Y cuando viene su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete, ¿qué dice Job? Has hablado como una mujer fatua, así como les dije hace ratito. Te has conducido como un recién cristiano, uno que apenas es su primer día que viene a la iglesia. Así te has conducido con tus ofrendas, así te has conducido con tu estudio de la Biblia, así te has conducido con las amistades que has preferido y que has elegido, así te has conducido, y por eso el Señor te ha quebrantado. Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Acaso en lo malo no hay benignidad de Dios? Claro que sí, hay más benignidad de Dios en lo malo que en lo bueno, porque lo bueno a veces nos hace creer que estamos aprobados cuando muchas veces no estamos aprobados. El diablo mismo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, puedes estar sirviendo al Dios no vivo, al mismo Satanás, y tener riquezas, y tú pensar eso es bendición. No. Bendición es estar en el camino del Señor, haciendo lo que corresponde a cristianos de la edad espiritual que cada uno de nosotros debiera tener. Así que sécate las lágrimas y quítate las pucheros y levántate y sé valiente, esfuérzate y haz lo que a estas alturas de tu vida cristiana debes hacer. Deja de sentirte víctima
Porque muchas veces uno mismo sabe que no debe uno unirse con los incrédulos, pero uno dice, yo sí, yo le entro, a mí Dios me ayuda, la gracia de Dios, yo lo convierto. No, después no sientes lo duro, sino lo tupido. Que Dios nos ayude a crecer en todo en el que es la cabeza. Pregunta: ¿los cristianos pecan? Sí. Y si alguno dice que no, ¿qué está haciendo? Está mintiendo. O sea, no hay problema en que peques. El problema es que no lo reconozcas, que no te arrepientas, que no salgas de esa situación. Pero ¿cómo debemos tratar con el pecado? ¿Qué debemos hacer los demás con el cristiano que es sorprendido en una falta? Exhortarle. ¿Cada cuándo? Cada día. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No dejes de congregarte. No, vete a dar la vuelta, lo mereces. Eso no es de todos los días. A veces así son nuestros consejos. Exhortarlo en amor y al amor y a las buenas obras. Amor que todo lo sufre, que no se irrita, que no guarda rencor, que perdona. Perdonar a cuenta de Cristo. Cada vez que te mencionan esa persona, hablas con aquella amargura. Pues por fin, un día oraste y dijiste: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Entonces, ¿por qué sigues hablando con esa amargura de esa persona si no hizo sino solamente lo que tenía que hacer? Mostrarte que el mundo no es tu hogar. Mostrarte que la palabra de Dios no es para brincársela. Gracias, Señor, por la mano que me disciplina. Él solamente hizo, o ella, lo que tenía que hacer conforme a su naturaleza. Y que esto a mí me dé entendimiento, me dé paz. Quiero entrar en tu reposo, Señor, y ya dejar de estar con esta amargura y con esta quejarrera que cada vez que me mencionan a esa persona se me revuelve el estómago. ¿Realmente ya cerraste el proceso o todavía estás ahí? Porque cualquiera nos puede dar una cátedra de perdón, sobre todo últimamente que la psicología está tan de moda. Pero el verdadero perdón libera a la persona, porque no hizo más que lo que tenía que hacer. Y el ejemplo está en Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos. ¿Por qué? Y desde entonces Jesús está diciendo: pero pecadores ya me la pagarán, verán, infelices. Vean nomás cómo me pusieron, vean cómo me trataron, yo tan bueno que fui con ustedes, y mira nomás lo que hicieron contra mí. ¿Así ve usted a Jesús? El amor no se irrita, no guarda rencor. Digo, ¿no vivo con Él? Claro que no, no podría vivir con Él. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No lo soporto, claro que no. La misma Biblia dice que el hermano que no consiente en vivir con su esposa, o la esposa que no consiente en vivir con su esposo, que le haya sido infiel, no está obligado a vivir con él o con ella. No es pecado. Sería más pecado pretender vivir con una persona a la que no perdonas. ¿Me explico? Pero aún si no vivo con esa persona, la perdono. Y perdonarla es, pues no hizo más que lo que tenía que hacer: enseñarme una lección bíblica, que Dios tenía razón. Eso es. El que robaba dice: no robe más, sino trabaje. Eso es arrepentimiento. En lugar, es que soy muy pobre y por eso tengo que ayudarme, y ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice: el que robaba no robe más, sino trabaje y comparta con el que no tiene, para que tampoco el que no tiene robe. Enseñen unos a los otros a no robar, a no justificar la mediocridad, a que somos ciudadanos del reino de Dios, y en el reino de Dios operan las leyes de Dios, están vigentes las leyes de Dios, no de la mediocridad, no de la mundanalidad. Es con la palabra. Viene alguien y te dice: oye, ¿qué hago? Mira, me está pasando esto. ¿Qué dice la Biblia?
Viene otro y te dice: oye, mira, me está pasando esto otro. Mamá, mi esposa me trata así, no. ¿Qué dice la Biblia? Es solamente el manual. La Biblia, el manual del fabricante, lo único que puede ser medicina para el ser humano, para su familia, para sus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Y otro punto es que la disciplina en tiempos de la gracia ya no es que te portas mal y se te abre la tierra y te traga, o Dios envía un rayo del cielo y te parte en dos por pecador. No, la disciplina en estos tiempos de gracia Dios la delegó a los pastores y a los hermanos. En este tiempo de gracia somos nosotros los que tenemos que corregirte, decirte lo que Dios está esperando de ti. No solamente los pastores. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Ahí está, los hermanos. Exhórtense los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Por qué? Porque el pastor no está allá, pero tú sí estás. Y tú sí estás viendo a tu hermano y no le estás diciendo la verdad. Los hermanos que pecan hoy día no mueren inmediatamente. A Ananías y Zafira, que le mintieron a Pedro y al Espíritu Santo, a estos sí los eliminó la gloria de Dios. En un momento cayeron fulminados, pero el reino se detuvo. Me refiero a algo que se llama el reino davídico. Después les enseñó al respecto. Pero a partir de entonces Dios ya no disciplina de esa manera, matando a los que mienten, a los hermanos que mienten. No, Dios disciplina por medio de su palabra a través de los pastores y los hermanos. Y si no corregimos al pecador, su conciencia, lo acabamos de ver, se puede cauterizar, endurecer por el engaño del pecado, y no van a optar, no van a decidir apartarse de tal o cual pecado, pero aún así siguen teniendo fe, pero están en una zona peligrosa, como el cristiano del Oxxo. Personas que no faltan a la iglesia, que sirven, que ofrendan, pero que tienen adulterio, o que tienen maledicencia, o que tienen bebida, y un poco de levadura leuda toda la masa. Dios no nos redimió parcialmente, sino totalmente. Entonces lo que Dios espera de nosotros es santidad. Pueden venir a la iglesia, pueden tener un ministerio, pero mantener un pecado oculto, y es ahí donde tú y yo debemos trabajar. Y por eso nos quebranta el Señor, porque dice: hey, tú tienes que ser un mejor amigo, tú tienes que ser una mejor influencia, ser sal. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Por eso dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore por él. Cuando menos debiste orar. No nada más decirle voy a orar, no, orar de verdad. Somos muy aparentes, somos muy superficiales. Y estando tú y él solos, reprenderle con mansedumbre. Reprender no es regañar, reprender es reencender a esa persona. Que las tinieblas que han invadido su mente, su corazón y su vida sean dispersadas, porque Cristo vuelve a ser puesto en ese corazón. El que haga volver a un pecador del error de su camino cubrirá multitud de pecados y librará de muerte un alma. Dijimos que esta enseñanza se titula La oración conforme a la voluntad de Dios.
Y hasta ahorita hemos expuesto la razón de los quebrantamientos como parte de la benignidad de Dios, como parte de la providencia de Dios, porque el quebrantamiento es el medio que Dios utiliza para ayudarnos a volver a Él y a volver al camino, la verdad y la vida que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, entre otras, ser guardas de nuestros hermanos. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, Dios se refiere, nos oye. Dijimos que hay que hacer ¿qué por el hermano? Orar. Dijimos que hay que hacer ¿qué cuando nosotros estamos quebrantados? Orar. ¿Y cómo debe ser esta oración? Aquí está: conforme a su voluntad. Queridos, en estos últimos tiempos la gente se caracteriza por ser indiferentes, insensibles. Bueno, la señora se pone hasta el molcajete y el marido no se da cuenta. Ella le dice: ¿cómo me queda? Y él, sin alzar los ojos, le dice: bien. Pero no se fija. Somos indiferentes hasta con la gente más cercana. ¿Cómo lo seremos con la gente que no conocemos? El hombre de este tiempo es impío, es cruel, es desconsiderado, es idólatra. Su ídolo es su mamá, o sus hermanos, o sus hijos, y por ellos lo deja a Dios, deja a la esposa. Es vengativo, es amador de sí mismo, es borracho, es maldiciente, y no piensa en la eternidad, no piensa en el reino de Dios, no piensa en la justicia de Dios. Está perdido. Eso es una persona perdida. En cambio, el carácter de Cristo en nosotros nos hace guardas de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina. Lo primero es: cuídate tú. No vaya a ser que provocado por ellos seas vencido y empieces tú también a maldecir, empieces tú también a adulterar en venganza, o porque estabas en debilidad. Sé guarda primero de ti mismo, y sé guarda también de quienes, de nuestros hermanos, de tal manera que nos exhortamos e intercedemos unos por otros. Amamos la casa de Dios, amamos su obra, de tal manera que la servimos y la ministramos. Y cuando oramos, entonces pedimos y Dios nos oye. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad, estamos con la forma de su voluntad. No solamente es que estoy pidiendo como dice la Biblia, porque así lo habíamos entendido. Cuando oramos como dice la Biblia, Dios nos oye y lo que pidamos nos lo da. Pregunta: ¿y no has orado así? ¿Y por qué no has recibido? Aquí está la respuesta: porque no andamos conforme a la voluntad de Dios. Andamos en una mediocridad, en una tibieza, en una mundanalidad. Y Dios estos quebrantamientos los usa para llamarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Sí o sí. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio de dirección, un cambio de acciones. Eso es. Entonces, no solo es lo que pedimos, sino cómo lo pedimos.
el pedir conforme a su voluntad. En Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aman a Dios? ¿De verdad? ¿Sí lo aman? ¿Cuántos tienen fe? ¿Y cuántos tienen pecados? Si alguno dice que no, miente. Entonces sí tenemos fe, sí amamos a Dios, pero sí tenemos pecados. Entonces esta palabra es para nosotros, cristianos de carne y hueso, que amamos a Dios. Ahora, fíjese lo que dice ahí: todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas, las buenas y las malas. Las buenas nos hacen cantar alabanzas, las malas, hacer oración. Y ya me di cuenta que algunas cosas yo estaba sirviendo al Dios no vivo, porque en lugar de cantar alabanzas o de hacer oración, estaba recurriendo a, se dicen bastones, muletillas. Me estaba yo apoyando en brazo que no era de Jehová, brazo de hombre, y por lo tanto estaba provocando a ir a Dios. Yo no estaba entrando en el reposo de Dios. Hoy me doy cuenta que todo me ayuda bien, que todo tiene un propósito, que Dios me va a sacar de esto, que si Dios permitió esto es porque Él quiere tratar algo conmigo. Pregunta: ¿Dios trató algo con Job el día que Dios permitió su quebrantamiento? Sí. ¿Cuál era el problema con Job? El mismo que con muchos de nosotros. Él solamente oraba por sus hijos, pero no les enseñaba. Entonces, igualmente nosotros vemos a nuestros hermanos andar en tonterías, estar recurriendo a ídolos mudos, y no les corregimos. Perdimos nuestro sabor de sal. Dios lo quebranta, Job agarra la onda, y ¿qué hace Dios? Le da el doble de bendiciones y le restaura la cantidad de hijos que tenía. ¿Vas a perder algo? No, ganaste. Ganaste. Si te arrepientes, ganaste. Si te arrepientes, reinas. Entonces, fíjate bien lo que sigue. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme con la forma de su propósito son llamados. Cuando andemos con la forma correcta, lo cual es el propósito de Dios, amándonos los unos a los otros de la manera que nos exhortamos, que nos animamos, que nos consolamos, que intercedemos, amándonos los unos a los otros, entonces vamos a ver de la presencia del Señor venir sobre nosotros el reposo de Dios, tiempos de refrigerio. Termino con este pasaje que es Efesios capítulo 2, verso 10. No vayamos a estar como doña Chonita. Ay, no puede ser, el hermano andaba haciendo esas cosas. No llevemos chismes. Intercedamos por el hermano y hablemos con él a solas, no del hermano con doña Chonita. No, doña Chonita no va a ser más que chisme, y va a ser como el teléfono descompuesto. Al rato el hermano va a andar más sucio de lo que realmente estaba. Entonces la cosa no es así. No hacer chisme. Esto es, habla con él a solas, ora por él y habla con él. Amén. ¿Por qué? Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras, como cuáles. Ya les dije: predicar, orar por los enfermos, congregarnos,
bendecir la obra de Dios. Pero si nosotros hemos entendido buenas obras, el chisme, la bebida, la novela, dormirnos, emborracharnos, pues al fin que Dios me perdona y me estoy desestresando. Hoy vimos, eso no son las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Dios, entre las muchas cosas que Él espera de nosotros, número uno es que crezcamos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento capacita de tal manera que puede haber dos doctores, uno muy bueno y otro muy malo. ¿De qué depende que uno sea bueno y el otro no? ¿De qué depende? De lo que le machetea el uno y el otro no. Pregunta, si tenemos dos cristianos y uno es muy buen cristiano y el otro sigue en las mismas cosas con las que empezó, ¿por qué es? Porque no le ha añadido a su fe conocimiento. A la fe tenemos que añadirle conocimiento, y ese conocimiento nos va a hacer sabios. Es decir, se puede tener conocimiento y no sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La dirección de Dios. Así pasa con muchos de nosotros, que pues sí voy a la iglesia, sí oigo más o menos lo que se me quede, no tomo notas, no llevo mi Biblia, no me importa, no quiero crecer, yo nomás quiero cumplir. Total, yo no soy pastor. Tú no vas a crecer. Tú eres tibio. No te engañes a ti mismo. Tú es más fácil que caigas en el pecado a que te vayas en el día del rapto. Entonces, aquí lo dice: fuimos creados para buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? Échele ganas a su salvación, a que se salve su familia. Dios le dijo: serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué estás haciendo por ellos? Nada, pues me voy a tomar con ellos, me voy a bailar con ellos, me voy a pasear con ellos. Así no se van a salvar. Pues a veces oro por ellos. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, póngase sobre sus pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.